Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra. Eh, Voy a hacer la homilía del día domingo, ayer no la hice, estuve bastante complicado con algunos compromisos, pero no quería dejarla pasar, ¿no? El tercer domingo, la iglesia pone al centro de la reflexión la palabra de Dios. Esta celebración pues fue instituida por el Papa Francisco en el 2019 con el fin de promover la lectura de la Biblia y la evangelización, y el lema de este año es Espero en tu palabra, que es uno de de las partes que escuchamos hoy en el Salmo, ¿no? En sintonía con este año jubilar de la esperanza. El tema de las lecturas de alguna manera tiene que ver con la proclamación, con la escucha y la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Para eso escuchamos. ¿Para qué escuchamos la palabra de Dios? Escuchamos la palabra de Dios primero para que hable a mi vida. Es una palabra que me habla a mi vida, que hable a tu vida, que hable a nuestra vida. Y estamos llamados a vivir eso que el Señor proclamó. Eso que hoy vamos a escuchar de una manera solemne en la sinagoga de Nazaret. Hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Vivámoslo pues hoy con fe y con una fe segura de que la palabra de Dios tiene fuerza, tiene poder transformador, y que esta palabra se cumple siempre, cada que tenemos nuestro corazón abierto y nuestra fe activa. Esta palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a adentrarnos entonces a este comentario del Evangelio. El Evangelio está tomado del evangelista Lucas en el capítulo 1, 1, 4, y luego hace un salto al capítulo cuarto, versículos del 14 al 21. De entrada, Lucas muestra un poco su talante culto, conocedor de la cultura grecorromana, y propone ya en los primeros cuatro versículos cuál será el método de exposición ordenada de los acontecimientos que impactaron a sus oyentes entonces. De hecho, es el autor del Evangelio que nos da razón de la vida de Jesús, desde el momento de su concepción hasta el momento de la ascensión, ¿no? Y luego lo continúa en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Centrémonos entonces un poco en esta escena inaugural de la misión de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Jesús lee la palabra de Dios en una sinagoga el día sábado. Lo hace dentro de la liturgia sinagogal. De hecho, la palabra nos dice que acostumbraba a estar en las sinagogas, ¿no? Se nos describe Jesús como alguien que es asiduo, asiduo en la lectura de la palabra de Dios en las sinagogas. Pero hoy se detiene en una sinagoga especial, se detiene en la sinagoga de Nazaret, ¿no? El rito de la lectura de la palabra en la sinagoga nos cuenta en la reflexión también, nos cuenta la reflexión del Padre Oñoro, tiene tiene tres partes. La proclamación de los textos de la Sagrada Escritura, segundo, una homilía, y tercero, unas oraciones de bendiciones que se llaman la Veracot, ¿no? En la primera parte se proclama, estamos haciendo como una descripción de lo que acontece allí. En la primera parte se proclama un texto de la Torá que es realizado por el rabino, y después un texto de los profetas. Jesús precisamente está encargado hoy de leer esta segunda lectura en la que hace y trae a sus contemporáneos el texto de Isaías 60, 1, 2, ¿no? Es un texto que habla de la unción profética
con la fuerza del Espíritu Santo que describe la misión y además de describir la misión, cuál es la dirección y cuáles son los destinatarios de esa misión. Esto es muy importante, ¿no? Escuchemos el texto, miren el texto en el que Jesús va a, a enmarcar su programa de vida, su programa de anuncio de la voluntad del Padre. El texto dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a quién, a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Fíjense que Dios pone al centro de su gran preocupación a la persona humana y pone a su disposición toda la fuerza de liberación. De hecho, el la palabra fuerte dentro de esta consagración es la liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de las ataduras externas, internas. Pensemos un poco en eso. Mejor noticia creo que para el domingo no podríamos haber recibido. Este Dios Padre que nos ama, nos envía a su Hijo con la fuerza del Espíritu Santo para desatar todas eh, las ataduras que interior y exteriormente tenemos, ¿no? Fijémonos bien que la palabra clave, y vuelvo y lo repito, es la palabra liberación. Pero vamos a ver un poco que, porque me parece que es interesante, como para darle un contexto muy, muy práctico a esto de qué era el año, qué era ese año de gracia del Señor. Fíjense ustedes que tenía unas exigencias prácticas muy interesantes. Era un año de liberación de los esclavos, de perdón de las deudas, de dejar descansar la tierra. Es el anuncio del gran jubileo. Nosotros celebramos este 2025 el jubileo. Se nos da aquí ideas para hacer una buena preparación para nuestro jubileo. Y una de ellas seguramente es que no solamente se trata de visitar las iglesias que son propuestas para adquirir la indulgencia, sino tener ese espíritu desde donde el año de gracia, este año jubilar, tiene como ese perdonar deudas, las deudas morales, las deudas espirituales, incluso las deudas materiales, y ver un poco qué propósito hago más allá de solo la visita y solo la confesión, una acción práctica que libere a alguien de algo, una caridad especial. Mucha gente se acerca y hace una obra de caridad y hace una donación y hace una ayuda especial. Creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que esto es bien importante. El texto proclamado, fíjense ustedes, ese texto que proclama Jesús es proclamado 5 siglos atrás y Jesús lo trae hoy y dice hoy, ¿no? O sea, las santas escrituras del pasado, hoy se cumple esta escritura. Eso que hace 5 siglos se dijo, hoy se cumple estas escrituras. O sea, no es solo el mensajero de la buena noticia, es quien, en quien Dios ha puesto la fuerza del Espíritu, en quien Dios ha puesto la fuerza liberadora del Espíritu por su palabra para acompañarnos. Creo que si centramos esa fe en la palabra del Señor y en la fuerza del Espíritu, sucederán cosas muy interesantes. Jesús nos dice aquí, yo soy quien está ungido con la potencia del Espíritu Santo y he venido. ¿Y qué nos dice el Señor en Juan? He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero este anuncio que hoy nosotros escuchamos debe ser recibido con una actitud
espabilada de la mente y del corazón. O sea, esta palabra comienza a hacerse vida cada que nuestros oídos la escuchan y cada que nuestro corazón se deja tocar por ella, se deja transformar, ¿no? Pero es bien interesante ver ese nexo que tiene con la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro de Nehemías en el capítulo 8, versículos 2 al 10, ¿no? Es un texto que nos habla en qué consistió la reforma después del exilio persa. Es un siglo, fíjense ustedes, un siglo después del regreso del exilio, se da lugar a la propuesta de reconstruir las ruinas de Jerusalén. Unas ruinas que no eran solo materiales, unas ruinas que eran también morales, espirituales, culturales. El exilio, el haber estado sujetos y subyugados, hizo que se perdieran muchas cosas. O sea, llevar a cabo esta reorganización social que era muy compleja, ¿no? Entonces, nombran dos personajes. Uno, Nehemías, el gobernador, alguien que fue formado de una manera adecuada por el imperio persa y se convirtió en servidor de ellos. Y Esdras, un sacerdote. Ambos obtienen, digamos que una partida económica especial para la reconstrucción de Jerusalén. Pero la verdad que quizás lo más importante, más allá de construir los muros, de dar un buen toque al templo de Jerusalén, era cómo reconstruir la vida, cómo reconstruir al pueblo en su fe, cómo reconstruir la confianza, cómo reconstruir la piedad. Eso era verdaderamente difícil. Entonces se convoca, fíjense ustedes, se convoca a todos, del más grande al más pequeño, ancianos, jóvenes, y dice algo importante, todos aquellos que tenían uso de razón, se les llamaba para que escucharan la palabra de Dios, ¿no? Y para esto, ¿qué pasa? Fíjate qué interesante. Escuchar la palabra, pero no solamente escucharla, había un grupo de expertos, de personas preparadas, animados por la cabeza del sacerdote que es Edra, que proclamaban y explicaban la palabra. Entonces, una proclamación de la palabra, esto tiene toda una dignidad. De hecho, el pararse al frente de ese pequeño ambón debe ser hecho con delicadeza, con elegancia, con pulcritud de alma y de cuerpo, ¿no? De manera que la idea era que ninguno se quedara sin entender. Ese texto leído por partes era comentado y al final eh, es bien interesante, se proclama la palabra, se alimentan de la palabra y luego se invita a la gente que vuelva a casa con alegría, que se comprometan a vivir esa palabra que han escuchado, que la conviertan en vida en medio de los suyos, ¿no? En síntesis, la gente escucha la palabra de Dios, se compromete para ponerla en práctica. Entonces pongamos atención, esto es bien interesante porque nos ayuda a entender un poco la dinámica de la proclamación, ¿no? Y de qué aspectos debemos considerar. Y lo hago precisamente por esos 7 verbos que se proponen aquí para profundizarlos después de pronto en nuestras conversaciones a nivel parroquial o que nos hagan los encargados de los ministros proclamadores. Son 7 verbos que se destacan y con esta parte termino, son la proclamación de la palabra, una cosa, proclamación de la palabra, es proclamar, uno, escuchar la palabra, saber escuchar, dos, tres, explicarla, cuatro, comprenderla, quinto, llorar los pecados, o sea, una palabra que llega, que toca, que nos mueve interiormente y que nos hace sentir dolor por las faltas cometidas. Sexto, celebrar festivamente. El encuentro con la palabra es un encuentro festivo. Y séptimo, compartir con los pobres. O sea, una palabra que en esa dirección vaya dirigida también a esa sanación y liberación
y acompañamiento de los procesos de una mejor dignidad para aquellos que se les ha negado, ¿no? Creo que esto es bien importante. Esto lo podemos ver hoy claramente en nuestras celebraciones. Escuchamos la palabra, luego es explicada por los ministros competentes y finalmente nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo para recibir la fuerza que hemos escuchado y lo que son las sugerencias que Dios hace para el día de hoy, ¿no? Creo que es bien interesante esto, toda esta dimensión de escucha de la palabra, esa certeza de que Dios habla siempre y en todo momento, de que esa palabra configuró esta iglesia, y como dice Pablo en la segunda lectura, todos somos el cuerpo, todos somos importantes, todos cumplimos una función. Vamos entonces vamos a pedirle, vamos a pedirle al Señor que nos siga acompañando. Hoy estoy haciendo, hoy lunes, estoy haciendo la reflexión, dice la reflexión del día domingo. Ahora dentro de un ratico haré la reflexión del día lunes. Espero que tengan una semana bendecida y que el Señor nos permita tener esa conciencia clara en el corazón que diga y que escuchemos hoy se cumple esa palabra de sanación y de liberación de las ataduras externas y externas que podamos tener. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.